poco sobre qué es lo que está en juego en este decreto, qué medidas se pueden llegar a tocar y de qué manera también afecta a los trabajadores y las trabajadoras. Para hablar un poco sobre esto estamos en comunicación con Matías Cremonte, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. ¿Qué tal, Matías? Acá Corina y Elías te saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, bien. Vos, no sé, Matías, imagino que algo habrás podido ver de lo que va a estar dentro de este paquete de medidas que va a anunciar Javier Milei y que avanzan, por lo que se conoce, en una mayor flexibilización laboral. ¿Qué cuestiones es la que están en juego? ¿Qué marco legal tiene, claro, ¿no? Para hacerlo también. Bueno, a ver, por ahora son, lógicamente, rumores trascendidos, porque hay que ver efectivamente luego la letra del decreto, qué contiene, qué dispone, como para hablar sobre hechos puntuales. Pero bueno, todos los trascendidos hoy hablan de una serie de reformas al régimen legal laboral, pero como decía recién Corina, al final lo primero que tenemos que ver es que sería totalmente inconstitucional que un presidente por decreto reforme una ley laboral y además lo haga de manera regresiva, es decir, restando derechos. O sea, formalmente, si efectivamente se da esta forma, va a adolecer de un montón de falencias procedimentales, digamos, que lo van a dejar fácilmente frente a la posibilidad de que el Poder Judicial lo declare inválido a poco de andar, ¿no? Porque, bueno, una ley solo puede ser reformada por otra ley, el decreto solo en cuestiones de necesidad y urgencia, que lógicamente en tema laboral no lo hay. Sí. Entonces, de por sí ahí va a haber un déficit muy, muy concreto. Pero luego, también, ahora si quieren vemos algunas de las reformas, algunas de lo que se propone, pero también desde la finalidad que plantea la medida, también resulta inválida, porque se plantea como objetivo la creación de empleo, ¿no? De regular para que haya más empleo y para que haya empleo registrado. Y ya está demostrado en Argentina y en el mundo que todo este tipo de reformas regresivas que quitan derechos a los trabajadores nunca redundan en la creación de empleo. Al contrario, porque como van acompañadas de medidas económicas que de algún modo perjudican la economía, sí. Lo que termina es atentando contra el empleo, porque claro, caen los salarios, cae el consumo, cae todo. Entonces, en definitiva, se trata siempre, y en este caso no parece ser la excepción, de medidas para que perjudican a los trabajadores y las trabajadoras, restándole derechos y dándole entonces, como contrapartida, mayores beneficios a la rentabilidad de las empresas, pero a costa justamente el recorte de esos derechos. Sí, Matías, en una de las patas del decreto que se espera que hoy a la noche lo anuncie Javier Milei, tiene que ver también con también recortar un poco lo que es el poder o la fuerza del sindical, ¿no? Desde los aportes de los trabajadores, de la cuota de aporte de los trabajadores hacia los sindicatos, como también la modificación de las indemnizaciones, por ejemplo. Son medidas típicas. La primera que mencionás la hizo, por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro en Brasil hace poco tiempo, para desfinanciar a los sindicatos y de este modo limitar la posibilidad de acción, sí. ¿no? Los sindicatos se financian por el aporte voluntario de los afiliados, no es obligatorio afiliarse a un sindicato. Ahora, quien se afilia paga una cuota de afiliación como en cualquier club, asociación civil, digamos, no es algo distinto a otros órdenes de la vida asociativa en general en las sociedades. Bueno, prohibir eso implica justamente atentar contra la libertad sindical. Y bueno, reducir las indemnizaciones no solo implica un perjuicio para la persona que es despedida, porque lógicamente va a cobrar una indemnización menor, es decir, el daño que le produce el despido sin causa no es reparado como hoy se repara, se reduce la reparación, porque en definitiva es eso. Alguien que queda sin trabajo en el sistema capitalista, donde salvo que sea empresario solo puede subsistir a cambio, digamos, a través de un salario, o sea, trabajando para alguien, no va a conseguir trabajo fácilmente o rápidamente, y entonces la indemnización repara ese despido, insisto, sin justa causa va a haber un perjuicio. Claro. Pero por otro lado,
también la finalidad que tiene la indemnización por despido incausado es disuadir al empresario, al empleador, de que no sea tan fácil despedir, de que no tome una decisión de despedir a alguien de manera arbitraria, Claro. sin consecuencias, porque entonces en vez de generar mayor empleo, lógicamente va a aumentar el desempleo, ¿no? Ujú. Y Matías, digamos, vos recién mencionabas el ejemplo de Brasil, digamos, estimo que, bueno, o lo venimos sabiendo que muchas de las prácticas o de las ideas que se están asomando en esta gestión son obviamente copiadas, tomadas o vistas en otros procesos latinoamericanos que tienen más o menos casi todos y todas las propuestas las mismas consecuencias. Lo cierto es que me imagino que hay reflexiones también, sobre todo en el ámbito del mundo del trabajo, en relación a por qué se dan estas cosas en este momento, y quizá está bueno poder como pensarlas un poco más allá. Si esta propuesta que tiene que ver con esto, con esta flexibilización del mundo del trabajo, lo que busca es justamente generar una situación en la que trabajadores y trabajadoras pierdan derechos de forma tal de que entonces el empleo de mano de obra sea mucho más barato, porque habiendo tanto trabajador y trabajadora sin laburo va a ser más fácil contratarlos por menos dinero. Es decir, digo, hay una tendencia mundial o una tendencia latinoamericana que está impulsando esto, o somos como un experimento copiado de otros experimentos que vienen fracasando. Las dos cosas, porque indudablemente medidas como estas ya fracasaron no solo en el mundo, sino en Argentina, porque todo ya se intentó o se hizo en algún momento. Pero lo interesante de lo que señalás es que sí, desde muchos lugares, si se quiere, del capital, que a nivel internacional está mucho más organizado que el trabajo, se planteó que hay que intentar avanzar desde esa perspectiva, ¿no?, en que crezca el desempleo. Hoy, en la medida de que hay un desempleo relativamente bajo, y en Argentina también, en Argentina el desempleo es del 6 o 7%, más allá de que ese empleo... Sí, de que te alcance o no el sueldo, digamos, laburás. No, claro. No, tal cual, digamos, laburo en general hay, y lo que busca entonces el desempleo, o que crezca el desempleo, es un disciplinamiento social, ¿no? En la línea un poco de lo que estabas, me parece, señalando, porque no hay un tema de salario. Hoy el costo laboral, entre comillas lo de costo en Argentina, es muy bajo, los salarios están en mínimos históricos. Bueno, recién lo mencionamos, no hay un problema de falta de empleo, sino de cómo hay un problema de ingresos muy claro, ¿no? Claro. Hoy uno puede tener trabajo y ser pobre y hasta ser indigente, y hablamos de trabajo formal, registrado, con convenio colectivo o hasta industrial, ¿no?, que antes eran los salarios más altos. Quiere decir que no representa un costo significativo para el empresario, al contrario, es uno de los más bajos. Y después de las últimas medidas, seguramente los costos más altos son tarifas, el costo del dinero, alquileres, si tienen que alquilar, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la compra de mercadería por el transporte, en función del aumento del combustible, cuando se liberalizaron los precios. O sea, el costo de la mano de obra, el salario pasó a ser hace un tiempo, y ahora después de las últimas medidas más, un costo muy menor. Entonces el sentido es más bien político, generar el temor al desempleo para disciplinar, como sí ocurrió en otras épocas acá y en el mundo. Claro, porque de hecho cuando se estaba pretendiendo avanzar en una discusión que hablara de bajar la cantidad de horas que se trabaja, ahora la discusión es que no me echen, o sea que también se vuelve a posponer una discusión que estaba cobrando un poco de sentido, por lo menos que se pretendía dar de una manera rigurosa. Claro, entre renunciar a derechos para Claro. no perder el empleo. Esto lo vimos en los años 90, se ve en muchos otros países, y evidentemente es un objetivo, pero insisto, sobre todo disciplinador social, porque no tiene que ver con el costo salarial. Por supuesto, en la medida que la inflación día a día implica una pérdida del poder adquisitivo de los salarios, una caída del salario real, eso se transfiere directamente a rentabilidad de las empresas, y eso nunca se van a oponer, digamos, ¿no? Claro. Los empresarios a que el salario siga cayendo y que eso se transforme en rentabilidad. Pero, desde luego, en términos generales, no es el objetivo, porque está totalmente cumplido. Claro. Entonces el objetivo es el disciplinamiento social. No se olviden que acá hace ya un par de décadas que hay una
Uy, se cortó. Sí. Ahí volvemos a conectar. Estamos en comunicación con Matías Cremonte, es abogado laboralista, bueno, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Exactamente, y bueno, fue históricamente uno de los, con quien hemos conversado mucho en todo lo que tiene que ver con materia laboral. Dentro de lo que estábamos conversando recién, la verdad es que lo cierto es que hay como una serie de dinámicas que no cambian nunca, hay como una circularidad dramática. Totalmente. Es como la canción de Kevin Johansen, realmente. Ahí parece que estamos nuevamente en comunicación con Matías Cremonte. Matías, yo para ir cerrando, te quería consultar, porque hay como una línea argumental que va en vincular las restricciones actuales en materia de derechos laborales con las nuevas formas de empleo que hay hoy en día, de un mundo laboral que se ha modernizado y que la legislación no acompaña. ¿Qué vinculación hay ahí y si realmente es necesario modernizar la legislación laboral en ese sentido? Creo que no. La legislación laboral es una legislación absolutamente amplia, la Argentina en particular, donde no encorseta tipos de relación laboral, de modo que si surgen nuevas, no es fácil encuadrarlas en la normativa existente. Pero lo que está en discusión es si realmente son nuevas las que se ponen como ejemplo a la hora de fundamentar la necesidad de una reforma modernizadora, entre comillas. Porque, a ver, pensemos en el trabajo de los repartidores y las repartidoras. Eso más se asemeja al trabajo a destajo del siglo XIX que a un supuesto trabajo moderno del siglo XXI, porque que un empresario cree una plataforma digital para acercar las compras de una persona al consumo, digamos, del hogar o lo que sea, es decir, la compra a través de plataformas, puede ser novedoso la actividad comercial en sí. Ahora, pero para llevar a cabo esa finalidad, contrata personas, contrata fuerza de trabajo, que vayan a buscar el producto y que lo lleven a la casa de quien lo compró o a donde sea. Y bueno, eso es trabajo, eso está previsto en la ley de contrato de trabajo, tiene un montón de derechos que hoy no se están cumpliendo, y es totalmente falso que estemos ante un gris que merezca una legislación, porque, digamos, es un trabajo, insisto, que existe hace décadas y que el problema es que está totalmente desprotegido por incumplimiento de la legislación laboral que ya existe, no porque haya que hacer un marco legal que hoy no existe. No hay nada que inventar, está todo hecho en definitiva. En ese aspecto seguro que sí. Matías, te queremos agradecer la comunicación para Radio Estación Sur. Gracias, bueno, por estar y atendernos muy amablemente. Al contrario, gracias a ustedes. Chau. Hasta luego. Un abrazo. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Bueno, justamente hablábamos de la legislación laboral porque eso es lo que hoy parece que todo apunta a que el decretazo, mega decreto, que es 600 artículos son lo que supone, que recordemos que eran artículos que en un momento había una legislación que hablaba de que, bueno, 6 meses sin decreto aplicado, decreto que se caía, eso fue modificado, o sea que lamentablemente sí, de repente logran avanzar, o sea, si la justicia valida, que parece ser lo más posible, porque, digamos, puedes hacer todos los decretos que quieras, pero la justicia, salvo que la justicia diga, este decreto es inconstitucional. Sí, o por ahí después artículo por artículo. Exactamente, va a tener una vigencia. Bueno, eso es algo que está en una situación bastante particular, sobre todo, bueno, en los 90 se gobernó muchísimo a través de decretos, y fue una de las peores décadas de crisis de nuestra historia política. Por decreto, y después también había una Corte Suprema que validaba todo también. Sí.